Dios les bendiga, hermanos. Gracias doy a Dios por la vida y por su misericordia que nos sostiene. Quiero invitarlos para que leamos el libro de Éxodo, capítulo 33. Amén. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar, junto con el pueblo que sacaste de Egipto, y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti, y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar, y nadie volvió a ponerse sus joyas. Pues el Señor le había dicho a Moisés: dile a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Moisés tomó una tienda de campaña y la armó a cierta distancia fuera del campamento. La llamó la tienda de reunión con el Señor. Cuando alguien quería consultar al Señor, tenía que salir del campamento e ir a esa tienda. Siempre que Moisés se dirigía a ella, todo el pueblo se quedaba de pie a la entrada de su carpa y seguía a Moisés con la mirada hasta que éste entraba en la tienda de reunión. En cuanto Moisés entraba en ella, la columna de nube descendía y tapaba la entrada, mientras el Señor hablaba con Moisés. Cuando los israelitas veían que la columna de nube se detenía a la entrada de la tienda de reunión, todos ellos se inclinaban a la entrada de su carpa y adoraban al Señor. Y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Después de eso, Moisés regresaba al campamento, pero Josué, su joven asistente, nunca se apartaba de la tienda de reunión. Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga, así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pidas, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. La presencia de Dios trae descanso. ¿Saben, hermanos, que desde que inició el culto, sin que nos hayamos puesto de acuerdo, el director de culto, los hermanos que cantaron en la alabanza, la hermana que cantó el coro, todos coincidieron en que es necesaria la presencia de Dios en nosotros? Estamos iniciando un año, mencionaba el hermano David, y seguramente todos nos hemos hecho planes. Algunos dicen: este año sí empiezo la dieta. Otros dicen: este año sí voy a hacer ejercicio. Este año sí voy a leer la Biblia. Este año sí voy a ir de vacaciones. Y en fin, hacemos miles de planes. Y yo quisiera preguntar: ¿y cuántos hemos incluido en nuestros planes que la presencia de Dios siempre vaya delante nuestro? Yo creo que lo más importante, hermanos, al iniciar esta nueva etapa, es que de verdad en nosotros haya una preocupación diaria de sentir la presencia de Dios a nuestro lado. Cada día que terminamos nuestra jornada laboral, hay algo que anhelamos, y es descanso. Claro que hay gente
sobre todo como los adolescentes de esta época que pareciera que nacieron cansados, porque en la mañana duermen ¿hasta qué horas? Hasta las 12 y por la tarde descansan. Muchos se quejan de que el tiempo no alcanza para descansar, de que el día corre, de que el año vuela. ¿Sabe una cosa, hermanos? Y casi siempre que yo me voy a dormir y hago mi oración, casi siempre le pido al Señor, Señor, dame un descanso placentero, un descanso reconfortante, que si Él me permite la vida al día siguiente, yo pueda amanecer con buenas fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. Así, hermanos, que hoy en este mensaje yo no quiero hablarles tanto del descanso físico que necesita nuestro cuerpo, sino de ese descanso que solamente ofrece la presencia de Dios. Este diálogo que miramos ahorita en Éxodo 33, recuerden ustedes que el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto. Allí ellos comenzaron a clamar y a quejarse delante de Dios, y la Biblia nos cuenta que el Señor sacó a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido de ese país. Para ello, el Señor usó varios milagros, mostró su poder y su fuerza. Lo primero es que le envió 10 plagas a Egipto, las cuales amenazaron al país, pero no tocaron a los israelitas. Cuando salieron al desierto, el Señor los guió con una columna, que en el día era de nube y en la noche de fuego. Dividió el mar rojo, hundió los caballos y los jinetes, los guerreros del faraón. Convirtió las aguas que estaban amargas en aguas dulces para que el pueblo saciara su sed. Los alimentó con maná del cielo. Cuando se cansaron de comer el pan del cielo y anhelaban las ollas de carne, supuestamente las abundantes ollas de carne que habían en Egipto, el Señor les envió codornices y comieron hasta que le brotaron por la nariz. Hizo brotar agua de una roca y finalmente derrotó a todos sus enemigos para llevarlos a la tierra prometida. Un día, cuando ya esto había pasado, el Señor le pidió a Moisés que subiera al monte. Y en Éxodo capítulo 19, el versículo 3 al 6, el Señor le hace una petición a Moisés y le dice: al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. El 6. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Comunícale todo esto a los israelitas. Perdón, ¿me pone el 5, hermano Edwin? Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. La versión 60, vamos a trabajar. En la versión 60 dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El Señor le hace una promesa ahora a Moisés respecto al pueblo y le dice: si el pueblo se guarda de cumplir mis mandamientos, de no adorar otros dioses, de reconocer y recordar siempre lo que hice en Egipto, van a ser mi especial tesoro. Y no solo eso, voy a hacer del pueblo de Israel un pueblo de sacerdotes y de gente santa. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos llamó siendo tan solamente pecadores? Y sabe, hermanos, que cuando nos llamó nos hizo igual que al pueblo de Israel, gente santa. Y nos ha llamado para que nosotros ministremos ante su presencia. Hermano, no olvide eso. Eso fue lo que el Señor le pidió al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Versículos 7 y 8. Ahí mismo, Éxodo 19. Moisés, en la 60, hermano Edwin, por favor.
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿El pueblo estuvo de acuerdo con lo que le pidió Moisés, con lo que pidió el Señor? Sí estuvo de acuerdo. El Señor le pidió algo sencillo: no se olviden de lo que hice en Egipto por ustedes. Obedézcanme. Yo soy un Dios celoso, no quiero que adoren a otro Dios. Y el pueblo estuvo de acuerdo. Así que Dios le pidió a Moisés que santificara al pueblo. Todos lavaron sus vestidos y se abstuvieron de tener relaciones sexuales, porque al tercer día el Señor descendió al monte y allí en el monte se escucharon truenos, relámpagos, porque Dios estaba en ese lugar. El pueblo de Israel se asustó tanto que decidió quedarse a lo lejos y le dijeron a Moisés: Moisés, tenemos miedo, no queremos que Dios hable directamente con nosotros, mejor usted hable con el Señor y usted nos cuenta lo que Él quiere decirnos. Así fue que el pueblo se asustó, se quedaron a lo lejos, y allí en el monte el Señor comenzó a darle a Moisés las leyes, las ordenanzas respecto a las ofrendas, los planos del tabernáculo y todos los utensilios que debían estar dentro de él. Además, le dio las instrucciones para la consagración de los sacerdotes. Pero resulta que al pueblo se le pasó el tiempo y comenzaron a afanarse, a angustiarse, porque Moisés no aparecía. Entonces llamaron a Aarón, que era el hombre que andaba al lado de Moisés, y le dijeron que fabricara unos dioses para que estos dioses los siguieran guiando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Aarón les pidió oro, ellos le entregaron todo el oro que tenían y Aarón les fabricó un becerro. Al día siguiente, muy contento, todo el pueblo se levantó de madrugada y ofrecieron sacrificios y holocaustos a este becerro, se sentaron a comer y a beber. Mientras en el monte el Señor hablaba con Moisés, el Señor se enoja y le dice: baja, porque tu pueblo, ya el Señor no lo consideraba su pueblo, ahora el pueblo de Moisés, baja porque este pueblo que has sacado de Egipto se ha corrompido. Así que Moisés llega donde estaba el pueblo y cuando ve lo que estaba pasando, Moisés se puso rojo de la ira, cogió al becerro, lo echó al fuego. El becerro se quemó a tal punto que se volvió polvo. Dios le pide a Moisés entonces que guíe al pueblo a la tierra prometida, pero estaba tan enojado con el pueblo a causa de su idolatría. ¿Cómo se les había olvidado tan pronto lo que el Señor había hecho por ellos? ¿Sabe, hermanos, que ese es un gran mal de esta época? Y es que se nos olvida rápidamente lo que Dios hace por nosotros. Se nos olvida lo que Dios ha hecho, la salvación que nos ha dado, que nos ha santificado para que seamos gente diferente en un mundo que se encuentra con la moral por el suelo. Y muchos hoy en día no levantan, o nadie hoy en día, ninguno de los que estamos aquí, levantamos o fabricamos becerros de oro, o hacemos una cruz, o nos arrodillamos ante una estatua. No. Pero sí nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho y ahora, aunque no fabricamos becerros de oro, sí hacemos lo que el mundo hace. Porque estamos cambiando la presencia de Dios por las cosas vanas que hace el mundo. El Señor se enoja tanto y le dice a Moisés: ven y llévate el pueblo a la tierra prometida. Yo enviaré mi ángel para que delante de ti destruya a todos tus enemigos, y entonces ese ángel les abrirá el espacio y este ángel te desalojará el camino de los hititas, los amorreos, los fereceos, los cananeos, los heveos, los jebuseos y todos los feos. Esa garantía se la dio el Señor. Pero
Pero ¿sabe una cosa? Moisés llega donde está el pueblo y el pueblo, pese a su pecado, cuando Moisés le da la noticia, ¿sabe qué hace el pueblo? El pueblo se afligió. El pueblo se puso triste porque sabían que sin la presencia de Dios con ellos nunca iban a llegar a ninguna tierra prometida. Yo a veces pienso que muchas veces nosotros estamos más mal que el pueblo de Israel. Porque venimos al culto, nos abstenemos de cometer algunas clases de pecados, vamos y venimos, pero no nos importa si la presencia de Dios va con nosotros. ¿Cuántos cristianos están caminando sin la presencia de Dios? Y sabe, hermanos, que la causa de eso es la muerte espiritual. Cuando ustedes se preguntan, pero ¿qué pasó con el hermano que no volvió? ¿Qué pasó con la hermana? Hermano, dejaron de andar con la presencia de Dios. A ellos se les hizo fácil vivir la vida cristiana sin la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios no está en nosotros, hermano, a nuestra vida comienzan a colarse cosas, pecados que creemos que son insignificantes. Y cuando Dios se va de nuestro lado, hermanos, comenzamos a deambular sin ningún rumbo fijo. Qué triste, hermanos, que muchos de nosotros hagamos planes a diario. Vamos, venimos. Y al final del día, ¿cuánto nos hemos preguntado? ¿Y la presencia de Dios estuvo este día conmigo? Ahí en el capítulo 33 de Éxodo, el capítulo 7, versículo al 11, en vista de que el pueblo se afligió, de que el pueblo reconoció que sin la presencia de Dios no irían a ninguna parte, Moisés hace algo. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Siguiente. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. ¿Sabe, hermanos, que Moisés, como líder de su pueblo, le entra una gran preocupación? Él levanta el tabernáculo y lo pone afuera del campamento. Y cada vez que Moisés iba a hablar con el Señor, salía del campamento y entraba al tabernáculo. ¿Para qué? Para hablar con Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros al ver que nuestras familias se están perdiendo? Al ver que nuestros hijos se están alejando de Dios. Al ver que en nuestra casa ya no está la presencia de Dios, que cada día las peleas son mayores, que cada día el rencor crece, que cada día hay odio entre los hermanos, padres enojados con sus hijos, hijos enojados con sus padres. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque falta un líder en casa, un sacerdote que entra a la tienda de reunión a hablar con Dios. Hay hermanos que han dicho, pues él verá, él ya sabe. No, hermanos, es nuestra responsabilidad a diario de presentar nuestra familia, nuestro esposo, la esposa, a los hijos en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que su presencia no falte en medio nuestro. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Moisés al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y yo me pregunto, ¿y cuántos ya tenemos planes para este año? ¿Cuántos negocios se están gestando? ¿Cuántos viajes? Y
y no hemos tenido en cuenta si es o no la voluntad de Dios. No le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿y tú vas a ir conmigo en este negocio? No le hemos preguntado al Señor, Señor, ¿y tú vas a estar conmigo en esto que estoy emprendiendo? Porque pareciera que es más importante el dinero, la plata, el negocio, que la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe qué le contesta el Señor? Cuando hay un corazón que de verdad le busca, hay un corazón que ama lo que Dios ama, el Señor responde. El Señor le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ese es el descanso que necesitamos, hermanos. Cuando la preocupación llega a nuestra vida, lo único que puede quitar la preocupación, la ansiedad, el miedo a lo porvenir es la presencia de Dios. Dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como cualquiera que habla con un amigo. Y Moisés salía del tabernáculo y volvía al campamento. Pero dice la Biblia, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué para ese entonces era un jovencito y era el asistente de Moisés. ¿Sabe a mí qué me asombra, hermanos? Que Josué, siendo tan joven, entendió que el éxito de su líder, que el éxito de Moisés radicaba en la relación estrecha que él tenía con el Señor. Y Moisés siempre estaba ahí, cerquita donde estaba Moisés, cerquita donde estaba la presencia de Dios. ¿Y qué pasaría, hermanos, en nuestra vida si nosotros estamos ahí cerquita donde sabemos que se mueve la presencia de Dios? Venimos al culto porque sabemos que aquí nos renovamos, que aquí nos fortalecemos, que aquí nos llenamos de la presencia de Dios y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aún así hay muchos que no están interesados en la presencia de Dios. Con esta pandemia muchos se han quedado en casa y no volvieron. Aparentemente porque se están cuidando, porque tienen miedo al virus. Y yo me pregunto, ¿y si la presencia de Dios va con nosotros? ¿No nos asegura el descanso? Cuidamos nuestras finanzas, cuidamos nuestra salud, trabajamos más de 8 horas diarias, afanados porque hay que hacer dinero, afanados porque hay que verme bonita, porque tengo que cuidar el cuerpo, porque hay que ir al gimnasio, porque tengo que subir bonitas fotos a las redes sociales. Estamos afanados por tener más fans, más seguidores. Pero ¿qué pasaría si nuestro afán fuese que la presencia de Dios vaya con nosotros? Y la pregunta es, ¿y por qué es tan importante la presencia de Dios? Bíblicamente, en Isaías 43, el versículo 2, la presencia de Dios nos da seguridad en las pruebas. Hermano, ¿usted está pasando dificultad? Y está afanado porque va a resolver su dificultad trabajando para tener plata. Está afanado por pagar un psicólogo para sus hijos. Está afanado por cambiar su casa por un apartamento más cómodo, más bonito. Está afanado porque es que el vecino cambió de carro y yo no me puedo quedar atrás. Hermano, la presencia de Dios nos da la seguridad en las pruebas. Isaías capítulo 43, versículo 2. Hay una promesa hermosa, si lo leemos todos, hermanos. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, habla el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cualquiera que sea el obstáculo, hermano, en el Señor usted puede encontrar seguridad. La presencia de Dios es importante porque nos hace fuertes. Isaías 41:10 nos da la seguridad de que podemos caminar a diario,
que cuando salimos a la calle y no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, la palabra de Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Te encuentras sin fuerzas? Hay uno que te puede dar fuerzas. ¿Sientes que estás a punto de claudicar? En la presencia del Señor renovamos nuestra fuerza y nuestro espíritu. Siempre te ayudaré. ¿Necesitas ayuda? A veces nos angustiamos. Pero es que fulano no me presta la plata, ¿y quién más me va a ayudar? Pero ¿quién me va a ayudar con la enfermedad de mi hijo? ¿Quién me va a ayudar a sostener mi hogar? El Señor está dispuesto a ayudarte. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La presencia de Dios es importante, hermano, porque la presencia de Dios no es pasajera. La presencia de Dios es para siempre, hasta el fin. Mateo capítulo 28, 20, el Señor hace una promesa hermosa que nos cobija a nosotros, y es que nunca estamos solos. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, ¿te sientes solo? No hay por qué sentirse solo. Hay alguien que esté deprimido. La tasa de la gente que se quita la vida es muy alta, hermanos, incluso niños, porque sus padres se han separado, porque perdieron el año escolar, porque su mamá les quitó el celular, porque vieron al papá pegándole a la mamá. Pero hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. No hay un día en que el Señor no esté con usted, hermanos. Pero si ordenamos las prioridades y primero buscamos a Dios, lo demás vendrá por añadidura. La presencia de Dios es importante porque en su presencia hay felicidad. Salmo 16, 11. Hay gente que está buscando la felicidad mirando series en Netflix. Otros buscan la felicidad en una hamburguesa doble carne. Otros buscan la felicidad en la novia, en un partido de fútbol. Pero el salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Así que si hay vacíos en tu vida, si hay vacíos que no has podido llenar ni con el licor, ni con las mujeres, ni con el trabajo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Alguien puede estar preguntando: bueno, ¿y cómo busco la presencia de Dios? En Jeremías capítulo 29, versículos 12 al 13, el Señor mismo nos dice cómo podemos encontrar su presencia. Dice el Señor: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Qué debemos hacer? Invocar su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesucristo. Y venir ante Él y orar a Él. ¿Qué va a hacer el Señor? Yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, cuando hay un hombre, una mujer que invocan el nombre del Señor Jesucristo y oran a Él, el Señor escucha la oración. El Señor se deja encontrar. ¿Por qué? Porque hay alguien que lo busca de todo corazón. Eso dice el Señor: pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hermano, el Señor no hace oídos sordos a un corazón contrito y humillado. Para terminar, hermanos, ¿cuál debe ser nuestra petición diaria? Salmo capítulo 51, 11. Nuestra petición diaria, hermanos, debe ser, leámosla todos, por favor.
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mis hermanos, la invitación es para que en este nuevo año nuestra prioridad y lo más importante en nuestra vida sea que empecemos el día con la presencia de Dios y que cuando vayamos a casa a descansar, la presencia de Dios esté con nosotros. Dios les bendiga, hermanos.